lenguajes de programación. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Primero tenemos el Fortran, que apareció en 1953 con John W. Backus, quien sometió una propuesta a sus superiores de IBM para desarrollar una alternativa más práctica al lenguaje ensamblador para programar el computador central IBM 704. Este nombre viene de la contracción del inglés Mathematical Formula Translating System, que en otras palabras es Sistema de Traducción de Fórmula Matemática. Este lenguaje solo hasta en mediados de 1954 fue terminada una especificación del borrador. El primer manual de Fortran apareció en octubre de 1956, porque los clientes eran reacios a usar un lenguaje de programación de alto nivel, a menos que su compilador pudiera generar código cuyo desempeño fuera comparable al de un código hecho a mano en lenguaje ensamblador. En 1957 se presentó una segunda versión y varias compañías comenzaron a desarrollar compiladores independientes a IBM para utilizar el lenguaje en otras máquinas. El Lisp. Este lenguaje apareció en 1958, pero fue en 1959 donde John McCarthy y sus colaboradores del Instituto Tecnológico de Massachusetts lo dieron a conocer. El Lisp es el segundo más viejo lenguaje de programación de alto nivel que se usa extensivamente hoy. Solamente el Fortran es más antiguo que él. El COBOL. Su acrónimo es Lenguaje Común Orientado a Negocios. Fue creado en el año 1959 con el fin de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. El ALGOL. Se denomina ALGOL un lenguaje de programación. La voz es un acrónimo de las palabras inglesas Algorithmic Language o lenguaje algorítmico. El BASIC. El lenguaje BASIC fue inventado en 1964 por John George Kemeny y Thomas Eugene Kurz. En años siguientes, mientras que otros dialectos del BASIC aparecieron, el BASIC original de Kemeny Kurz fue conocido como Darwin BASIC. El ALGOL W. Lenguaje elaborado y diseñado por Niklaus Wirth y Tony Hoare. A partir de los trabajos del grupo ALGOL y de la IFIP, se trata de un lenguaje conciso, simple de implementar, que evita todos los defectos conocidos del lenguaje ALGOL e incluye sus propias características adicionales. El Pascal. Es un lenguaje de programación desarrollado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969 y publicado en 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. El Prolog. Se trata de un lenguaje de programación ideado a principios de los años 70 en la Universidad de Aix-Marseille, Francia, por los estudiantes Alain Colmerau y Philippe Roussel. Nació de un proyecto que no tenía como objetivo la traducción de un lenguaje de programación, sino la clasificación algorítmica de lenguajes naturales. El C. Es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis M. Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, como evolución del lenguaje B, a su vez basado en BCPL. Módula 2. Es un lenguaje de programación cuyo autor es Niklaus Wirth, autor también del lenguaje Pascal. Se utiliza principalmente en las universidades por su excelente adaptación a la enseñanza de lenguajes estructurados, pero en el ámbito laboral su difusión ha sido escasa frente al predominio de C, lo que ha contribuido a crear un distanciamiento entre universidad y mercado. El Clipper. Clipper es un lenguaje de programación procedural e imperativo creado en 1985 por Nantucket Corporation y vendido posteriormente a Computer Associates, lo que comercializó como SEA Clipper. En un principio, Clipper se creó como un compilador para el sistema gestor-intérprete de bases de datos, pero con el tiempo el producto evolucionó y maduró, convirtiéndose en un lenguaje compilado más poderoso que el original. El Java.
Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en proyectos, en una pequeña operación denominada The Green Project en Sun Microsystems en el año 1991. El lenguaje se llamó inicialmente OAK por un roble que había fuera de la oficina de Ghost. Luego pasó a denominarse Green Trace, descubrir que era ya una marca comercial registrada para adaptadores de tarjetas gráficas y igualmente renombró Java. El Visual C++. C engloba el desarrollo de aplicaciones hechas en C, C++ y C++ CLI en el entorno de Windows. Incluye además las bibliotecas de Windows, la biblioteca MFC y el entorno desarrollado para NetFramework. El Python. Python es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. El Ruby. Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto, quien comenzó a trabajar en Ruby en 1993 y lo presentó públicamente en 1995. Con características de programación orientada a objetos similares a Smalltalk, comparte también funcionalidad con otros lenguajes de programación. El JavaScript, abreviado comúnmente JS, es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en propósitos imperativos, débilmente tipado y dinámico. Se usa principalmente en sus plataformas del lado del cliente. C#. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar por la ECMA e ISO. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común. El PHP. El PHP es un lenguaje diseñado por Randall Lerner, apareció en 1995. Su última versión fue a mediados del 2016. Es un lenguaje dinámico, débil, y tiene varias influencias de otros lenguajes de programación. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre los lenguajes de programación, entre algunos lenguajes de programación. Tenemos como primero el PHP. Este lenguaje, las ventajas son que es muy fácil de aprender, se la caracteriza por ser un lenguaje muy rápido, soporta cierta medida de orientación a objeto, clase y herencia. Es un lenguaje multiplataforma, Linux, Windows, entre otros. La capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos, capacidad de expandir su potencial utilizando módulos. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa fácil de acceso para todos. No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado de bajo nivel. Las desventajas: se necesita instalar un servidor web, todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente, por tanto puede ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten en número. La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP. La programación orientada a objetos es aún deficiente para aplicaciones grandes. El Python. Las ventajas: libre y fuente abierta, lenguaje de propósito general, gran cantidad de funciones y librerías, sencillo y rápido de programar, multiplataforma, orientado a objetos. Sus desventajas: lentitud por ser un lenguaje interpretado. El Ruby. Las ventajas: permite desarrollar soluciones a bajo costo, software libre y multiplataforma. El JavaScript. Las ventajas: lenguaje de scripting seguro y fiable. Los scripts tienen capacidades limitadas por razones de seguridad. El código JavaScript se ejecuta en el cliente. Las desventajas: código visible por cualquier usuario. El código debe descargarse completamente. Puede poner en riesgo la seguridad del sitio con el actual problema llamado XSS, sino que es Cross-Site Scripting, renombrado XSS,
por su similitud con las hojas de estilo. El C#. Las ventajas: declaraciones en el espacio de nombres, tipos de datos, atributos, base de parámetros, métodos virtuales y redefiniciones, propiedades, inicializado y control de versiones. Sus desventajas: las desventajas se derivan del uso de este lenguaje de programación. Son que en primer lugar se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio Net. Por otra parte, se debe tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT 4 o superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la sola instalación, etcétera, etcétera. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado dependiendo obviamente de la tarea a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración, alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción de la computadora permita una comunicación hasta cierto punto predecible. Normalmente existen 5 estilos de programación y son los siguientes, como dice ahí: orientados a objetos, imperativa entrada, procesamiento y salida de datos, funcional, funciones, los datos son funciones, los resultados pueden ser un valor o una función, lógico, def, más operaciones lógicas, inteligencia artificial, concurrente, aún está en proceso de investigación. Se debe considerar que no existe un lenguaje mejor, todos tienen sus ventajas y desventajas. A la hora de evaluar una solución, más que el lenguaje debemos de evaluar la tecnología. Esta seguirá avanzando a un ritmo acelerado y obviamente las herramientas de software le seguirán de la mano, poniendo de manifiesto la creatividad e ingenio de las personas que se dedican al desarrollo de este tipo de herramientas, deparando nuevos retos y una cantidad limitada de elementos que conllevarán un tiempo no muy lejano. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? El estudio de los lenguajes de programación agrupa 3 intereses diferentes: el del programador profesional, el del diseñador del lenguaje y el del implementador del lenguaje. Las buenas prácticas diferencian a los buenos programadores de los malos programadores. Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir un código de alta calidad. Algunas buenas prácticas de información. Identificadores representativos. Los identificadores representan datos reales, por ende son más fáciles de interpretar si se usan nombres reales. Identificadores consistentes. Utilizar un mismo estilo de nombre sin mezclar, por ejemplo, elegir entre escribir los nombres como una variable, un variable o una variable. Formato consistente. Usar consistentemente los espacios y las líneas en blanco. Por ejemplo, después de cada módulo dejar siempre la misma cantidad de líneas en blanco. Evitar variables globales. Causan ambigüedad, obstaculizan la legibilidad del código. Este problema se intensifica a medida que las líneas de código aumentan y cuando más de un programador trabaja en él. Documentación. Así como cualquier producto tiene un manual de instrucciones, el código debe tener también descripciones sobre cómo usarlo correctamente. Comentarios. Su utilidad es similar a la de documentación. Un buen comentario aclara qué hace el código y por qué se decidió hacerlo de esa manera. Agrupar los literales en un único lugar. Evitar desparramar valores literales a lo largo de todo el código permite hacer modificaciones centralizadas. Modularización. Las tareas deben subdividirse. Modularizar permite que el código sea reusable, no solo dentro del mismo programa, sino en otros programas que requieran función similar. Simplicidad y claridad. Evitar la complejidad innecesaria que hace que un código sea menos legible. Comprobar validez de datos externos. Asumir que el usuario puede proporcionar datos en un formato diferente al esperado por el programa. El usuario puede ser un humano o incluso otro programa u otra máquina, y la incongruencia puede ser causada por error o por malicia. Se debe evitar que el programa se detenga o quede inconsistente para que pueda continuarse trabajando sin alteraciones. Mensajes de error adecuados. Portabilidad. La portabilidad permite ejecutar el mismo código en diferentes entornos. No dar por sentado el formato de salida de datos.
Cuando un módulo o expresión retorna algún valor, este podría tener diferentes fines dependiendo del uso que le dé al programa. Bajo acoplamiento. El grado de acoplamiento indica la interdependencia entre módulos, es decir, en qué medida dependen de la implementación o estado interno del otro. Alta cohesión. Todo agrupamiento de datos debe tener sentido. Todo lo que agrupe de alguna manera debe tener una cercana interrelación. Esto permite un fácil reemplazo de módulos y un buen orden en el código. Con las buenas prácticas se logra legibilidad, eficiencia, robustez y confiabilidad, mantenibilidad, adaptabilidad, conformidad con estándares, usabilidad, menor costo de desarrollo. Lenguaje CH3 en versiones 2013 o 2015 o lenguaje Visual C#. C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en NetFramework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo C. Visual C# es una implementación del lenguaje C# de Microsoft. Visual Studio ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo editor de código, un compilador de plantillas de proyectos, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil uso, y otras herramientas. La biblioteca de clases de NetFramework ofrece acceso a numerosos servicios del sistema operativo y otras clases útiles y adecuadas diseñadas para que el ciclo de desarrollo de manera significativa. El C# 2013, el código creado mediante C# se compila como código administrativo, lo cual significa que se beneficia de los servicios de Common Language Runtime. Este servicio incluye interoperabilidad entre lenguajes, recolección de elementos no utilizados, mejora de la seguridad y mayor compatibilidad entre versiones. C# se presenta como Visual C# en el conjunto de programas Visual Studio Net. Visual C# utiliza plantillas de proyecto, diseñadores, páginas de propiedades, asistentes de código, un modelo de objetos y otras características del entorno desarrollado. La biblioteca para programas Visual C# es NetFramework. El Visual Studio 2015 o C# 2015, al igual que NET, traen en su nueva versión un gran número de cambios. En este caso en particular, Microsoft parece por fin haber dado el salto a un ecosistema donde interactúa con otras plataformas. Además, queda evidenciado su excelente trabajo en Cloud Computers y por sobre todas las cosas no se vuelve inaccesible, ya que NET es libre y de código abierto. La bibliografía que utilizamos para el desarrollo de este trabajo nos basamos todo lo más en la parte de Wikipedia y algunas páginas de programación. Pero para todo, muchas gracias, muy amable, y espero no haya sido de su agrado el siguiente video.